Muy buenas, bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Cristina y este es The Proper Budget Channel. Bien, hoy voy a explicaros mi historia con las deudas. Preparaos algo frío, bien fresquito porque va para largo esto, ¿eh? Empezaremos... A ver... Empezaremos. Sobre todo, primero, los comentarios, si son respetuosos, yo los acepto todos, ¿eh? Pero hace 2 vídeos tuve que borrar algunos mensajes porque hubieron un par de personas que se pasaron de mala educación y los borré. No me gustó lo que me dijeron, ni el tono ni nada. Y entonces, pues, lamentablemente, ese tipo de comentarios, aquí hay censura, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, el 99% de los comentarios son muy afectuosos. Yo os agradezco que os toméis el tiempo en dejarme un comentario, en explicarme vuestras vivencias, pero sobre todo con educación, ¿vale? Por favor. Ya os digo, no me tiembla el pulso a borrar comentarios si veo que son despectivos, con insultos incluso. No, aquí no, ¿vale? Estas cosas aquí no tienen cabida, ¿vale? Entonces, hoy más que nunca os pido respeto porque este tema es muy vulnerable y no quiero que se pase de rosca, ¿vale? Entonces, voy a explicar mi historia con las deudas. Sí que es cierto que yo reconozco que hay muchísima cosa de esta historia que digo, madre mía, ¿cómo te metías en estos berenjenales? Y tú tan pichi, o sea, tan pichi. Empezamos ya mal en el 2005. La historia empieza en el 2005, cuando nosotros nos compramos el piso de Barcelona. ¿Vale? Este piso nosotros solo habíamos podido ahorrar 6.000 euros. Fue lo que ahorramos el año de antes cuando decidimos ir a buscar pisos, ¿vale? Nosotros ya llevábamos en el 2005, ya llevábamos 3 años saliendo y queríamos, pues eso, una vivienda. No paraban de subir, no paraban de subir. Era como cada mes era peor. Y entonces nos entró la neura de tenemos que buscar algo ya, porque si no, o sea, es que no vamos a conseguir nada que podamos pagar, ¿vale? En aquella época los bancos te daban todo el margen, todo el 100%, si necesitabas un extra para arreglar el piso, también te lo daban. Si necesitabas coche, también. Vacaciones, tele, todo, a todo te decían que sí, que sí, que sí. Claro, luego de aquellos lodos, no, aquellos barros, estos lodos, ¿no? Entonces, nosotros en el 2005, en el 12 de julio del 2005, firmamos la hipoteca. ¿Qué pasó? Que nosotros solo teníamos 6.000 euros, que fue el contrato de arras, ¿vale? El piso costó 180.000 euros, pero con los impuestos, con temas varios y demás, la hipoteca fue de 210.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasó? Que además de los 6.000 euros estos, pero nosotros teníamos una hipoteca por el valor de 210.000 euros a 735 euros. Esto lo pagábamos cada 12 de mes. Podíamos pagarlo perfectamente, no había ningún problema, los dos trabajábamos, éramos fijos, teníamos un sueldo decente. Vale, justo 6 días más tarde, el 18 de julio, firmamos un crédito personal de 35.000 euros. ¿Por qué? De 35.000 euros que eran a 300 euros al mes durante 8 meses. Esto era a 30 años, ¿vale? Y este era a 8 años.
Vale, porque aquí el préstamo este, porque era de... queríamos arreglar el piso y nosotros, entre el arreglo del piso más los muebles y todo, calculábamos que era este dinero que necesitábamos pues para hacer el lavabo, la cocina, todo el suelo, la terraza, los muebles, todo un completo. Vale. Pero nosotros firmamos una hipoteca con el IRPH. Este IRPH nos lo vendieron como que era más estable que el Euribor, no tendríamos tantos problemas, pagaríamos según, o sea, se iría subiendo la hipoteca según el nivel de vida. Súper bien nos lo vendieron, ¿vale? Esto en el 2005. En el 2007... ¿vale? En el 2007 nosotros nos casamos, ¿vale? Bien, todo perfecto. Pero a finales del 2007 nosotros teníamos esta hipoteca que nos hacían una revisión cada 6 meses. Esto es horrible. Cuando sube, cuando baja, perfecto, pero cuando sube, nosotros nos tocó la subida. Cada 6 meses nos iba subiendo, pum, de 700 y pico a 825, de 825 a 900 y pico, de 900 y pico nos subió a casi 1000 euros y en el 2007 nos subió a 1400 euros. Entonces, ¿qué hicimos en este año? Porque era en el finales del 2007 y teníamos 1400 el 12 y este era el 18. Me acuerdo yo que era el 10, o sea, el 12 teníamos 1400 y el 18 teníamos los 300 euros. Vale, pues hablamos con el banco para hacer una refinanciación. Vale, esta refinanciación lo que hizo fue juntar los dos pagos, añadir años y nos hicieron en este 2007 una refinanciación de 245.000 euros, añadiendo años, pero nos lo hicieron así, o sea, era tan poco lo que bajábamos que casi pagábamos, o sea, pagamos 2 años más tarde lo mismo que aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasó? Que pasamos de pagar 1.700 a 900 euros. Igualmente, esta hipoteca era IRPH. Nosotros pedimos que por favor nos lo hicieran a Euribor, que no se podía hacer, que no se podía cambiar. Pero en cambio de 6 meses nos lo hicieron a 1 año, ¿vale? La revisión, por lo que nosotros tenemos la revisión a 1 año, ¿vale? Esto fue así hasta que en el 2009 nos fuimos al Reino Unido. En el Reino Unido, ¿qué nos pasó? Nos fuimos después de la crisis, cuando ya explotó toda la crisis, que era ya eso insostenible, cerraban empresas, la gente perdía sus casas, sus trabajos, era una brutalidad. Nosotros decidimos irnos al Reino Unido. ¿Por qué? Porque mi marido en esta época era profesor de inglés y claro, tenía lo que se llamaba el contrato de fijo discontinuo, que trabajaba desde septiembre a julio y agosto siempre lo cobraba del paro y entonces claro, era como que no podíamos avanzar y entonces en el Reino Unido nos fuimos para que él pudiera sacarse lo que le quedaba de carrera, que nos salía más barato allí. Ahora es diferente porque subieron luego el tema de las universidades y tal, y ahora es más caro allí que aquí, pero en aquel momento nos salió más a cuenta mudarnos de país, que acabase los estudios y volver.
Entonces, ¿aquí qué pasó? Que él consiguió un trabajo de jornada completa, pero yo solo conseguí de media jornada. Por lo que nosotros teníamos el piso que estábamos pagando, que estaba vacío, porque dijimos, va, estaremos 6 meses, máximo 9. Al final estuvimos un año, pero bueno, tampoco era gran cosa, ¿no? Entonces, con lo que mi marido y yo cobrábamos, pagábamos la hipoteca, porque no lo alquilamos, porque dijimos, si lo alquilamos tenemos que estar X tiempo y no podremos volver, y bueno, nos quedamos en casa de un familiar. Sí que es cierto que pagábamos pues, los suministros para que no fuese un gasto encima extra. Pagábamos los suministros y pagábamos gran parte de la comida. Pero, ¿qué nos pasó? Que aquí empezamos con las tarjetas, dichosas tarjetas de crédito. Vale, las tarjetas de crédito. Mi marido tenía una de 5.000 euros y yo tenía una de 2.000 euros. ¿Vale? Mi marido pagaba, creo que eran 32 euros y yo pagaba 15 euros o algo así. Era miseria. Claro, yo pagaba de capital de estos 15 euros, yo pagaba, creo recordar que no sé si eran 2 euros o así y él 7. Una cosa, o sea, irrisoria, ¿vale? Pero lo seguimos manteniendo y cada vez íbamos subiendo. No llegamos, de momento, en el 2009 no llegábamos a ese crédito, o sea, a estas cantidades, pero cualquier cosa que comprábamos que pasaba de esto, pum, pues lo íbamos pagando. Esta era la cuota fija. Vale, en el 2010, en noviembre del 2010, ya sí que alquilamos el piso por primera vez, ¿vale? En noviembre, porque en el 2010 ya volvimos del Reino Unido y en noviembre alquilamos el piso, ¿vale? En alquiler. En alquiler. Y nos daban 550 euros por el alquiler del piso. Vale, en el 2010 nosotros ese dinero podíamos reducirlo de la cuota de la hipoteca. Pero, ¿tú crees que a nosotros se nos ocurrió ir quitando cuota? No, o sea, no. Gastábamos, o sea, era en lo que entraba, pues lo gastábamos. No teníamos conciencia ni de quitarnos crédito, ni de quitarnos las tarjetas. Íbamos pagando, era, bueno, pues estábamos en la rueda del consumismo y bueno, pues ahí estábamos. ¿Qué pasaba? Que nosotros aquí, cuando volvimos, estábamos en la segunda residencia de mis padres y lo mismo, yo pagaba los suministros, pagaba la comida y tal, pero no pagábamos alquiler, por lo que nos redujo el importe de gastos, pero nosotros pues tan pichi, en vez de pensar vamos ahorrando y vamos quitando, pues no. Esto que es lo más lógico hoy en día para nosotros, pues en aquella época no, o sea, era yo lo pienso y digo, madre mía, cuánto dinero he tirado. Pero bueno, ya esto ya he aprendido. Vale, en el 2010, en noviembre del 2010, mi marido se hace autónomo. Autónomo. El primer trabajo cobró 50 euros, pero tuvo que pagar pues los casi 300 que se pagaba antes. 250 euros o así se pagó. O sea que ya empezamos con empezamos bien, con un menos 200 euros. Vale. Entonces, yo en este momento sí que tenía un trabajo en el que podía asumir la carga económica en la que, pues eso, yo me hacía cargo de lo que yo cobraba, podía pagar hipoteca, podía pagar alimentación, los suministros, todo perfecto. Y en el 2012, sí,
Aquí nosotros estuvimos un par de añitos viviendo aquí y en el 2012, por abril, ya dijimos de emanciparnos, ¿no? Y entonces estuvimos en una casita de alquiler en la Costa Brava, la mar de guay, ¿vale? Y aquí es cuando a finales, no, miento, a mediados de año yo me quedo embarazada de mi primer hijo. Entonces, aquí en el 2013, cuando nos convertimos en padres, ¿vale? Aquí empieza el tema del IVA, en el que no todos los trimestres, pero sí que alguno empezamos a hacer, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo era? Como que atrasas el pago, como que lo aplazo, eso. Empezamos a aplazar pagos. Pero amigo, no es que aplazas un mes y ya está, sino que lo aplazas es este IVA, que sería del trimestre, lo aplazas en 10 pagos, ¿vale? Que era lo máximo. Entonces empezamos a hacer esta estupidez tan grande de aplazar el pago. Entonces empezábamos por nada, 70 euros, 80 euros, tal. Y entonces vimos que algún mes, pues decíamos, ay, nos apetece irnos de vacaciones, vamos a aplazar el pago. Y ya se juntaban 2 plazos. Ay, que nos apetece, no sé qué, pam, otro pago. Vale. ¿Qué nos pasó? Además de aplazar el pago, que es lo más absurdo que hicimos, en el 2013 también nos compramos otro coche, ¿vale? Porque el que yo tenía de soltera murió, ¿vale? Tenía 17 años ese coche, o sea, murió ya de que le salía el líquido verde y todo, o sea, estaba más que amortizado ese coche. Y entonces nos cogimos un préstamo de 150 euros al mes durante 6 años, ¿vale? Entonces, teníamos lo que entraba del alquiler, era lo que nosotros pagábamos de alquiler, ¿vale? Y entonces nosotros lo que teníamos que pagar era la hipoteca más el coche. De momento íbamos bien, pero también se sumaba que teníamos que pagar era 150 más 900 euros de la hipoteca, más 45 euros o 47 euros de las tarjetas, ¿vale? Porque la hipoteca y tarjetas. Yo lo que no cuento es el alquiler que entraba ni salía, porque lo que entraba salía, entonces me quedaba yo igual. Vale, esto lo podemos ir soportando durante X meses, pero además de esto empezamos ya a tener una media de unos 150, 180 euros de IVA aplazado. ¿Vale? Entonces empezamos a hacer una rueda, que en el 2015 nosotros tenemos que hacer un préstamo personal por 12.000 euros para quitarnos el IVA aplazado y las tarjetas, porque no había manera de nosotros quitarnos esto. Claro, eran de 47 más 150, que cuenta que eran unos 200 euros o 200 y algo. Claro, a mí me suponía esto que eran no sé si eran 180 y pico, casi 190 euros. ¿Vale? Claro, no es lo mismo 200 y pico, y entonces nosotros dijimos, no, iremos ahorrando este dinero para ir quitando el crédito. Mentira, no lo hicimos.
no lo hicimos, y entonces teníamos el coche más la hipoteca más esto, ¿vale? Entonces sí que estuvimos ya planteándonos el tema de que ya no se podía seguir aplazando IVAs. ¿Vale? Entonces, en el 2017, a principios, nace mi hija Sofía. ¿Qué nos pasó aquí? Aquí ya nos tocaba mucho la moral, el tema del IVA, o sea, cada vez era más insostenible, porque sí que es cierto que mi marido iba trabajando, iba ganando mejor, pero no teníamos ese sustento de poder tener un IVA para poder prepagarlo, como os he explicado antes. Entonces aquí decidimos que en julio fue, no, agosto, en agosto hicimos la mudanza al Reino Unido otra vez, de vuelta, ¿vale? Entonces, claro, sí que es cierto que diréis, jo, pero es que una mudanza es muy caro, sí, pero es que nos salía más a cuenta porque en el Reino Unido, a no ser que cobres 85.000 libras al año, no tienes que pagar, estás exento de pagar IVA. Entonces dijimos, es que en 2 trimestres ya hemos aguantado. Vale, en el 2017 esto, claro, para estar allí, que nosotros estuvimos viviendo en un pueblo de mala muerte, que es que te lo digo, mala muerte porque tenía solo 3 calles, el pueblo no tenía más. Me fui ahí porque era la casa que encontré online más barata, o sea, así te lo digo, fue lo más barato que hice. ¿Para qué? Para que lo que yo iba alquilando me pagase esa casa. Entonces, ¿qué nos pasó? Que claro, para movernos por allí, es que hasta para ir al súper tenías que coger el coche, y bueno, siempre teníamos que estar dependiendo bueno, pues de vecinos y tal. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos faltaba aquí un poco de dinero para acabar de pagar el piso el coche en Barcelona. Entonces yo bajé, una de las veces que bajé a ver a mi familia, me metí en un concesionario, dije que quería vender el coche, y nada, creo que fuera a los 2 meses o así, ya tenía el coche vendido. Y entonces con lo que me dieron del coche, ¿cómo fue? Mi madre me dejó el dinero para poder acabar de pagar porque tienes que tener el coche pagado para poder venderlo, porque tienes que hacer bueno, es un trámite con un papel que tiene que estar libre de cargas. Entonces mi madre me dejó el dinero, yo cuando lo vendí se lo devolví y pude bajar. Sí que es cierto que aquí sí que bajé una parte de este crédito para quitármelo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasó? Que en el 2018 nos cogimos un coche aquí, que eran 185 libras, ¿vale? Entonces, bueno, lo íbamos pagando tan panchis. O sea, nosotros esto de amortizar solo fue porque me encontré con un dinero y lo fui amortizando. No acabé de amortizarlo del todo, pero sí que lo quité de tiempo, no de dinero, ¿vale? Yo fui pagándolo hasta que cuando nos fuimos, o sea, ¿cómo fue? Cuando volvimos, nosotros volvimos en el 2019, volví a España. ¿Por qué? Porque esto, en estos 2 años y algo, aquí nació en el 2018, a mediados del 2018, bueno, en agosto del 2018, nació mi Marc, el tercero. Entonces, ¿qué le pasaba? Este chico tiene una piel súper delicada.
tan delicada que le sangraban las mejillas y todo, aún poniéndole cortisona, tratamientos médicos, no había no había ningún remedio. En el 2019 nosotros venimos en mayo, bueno, vengo yo con los 3 niños para renovar el DNI y tal. Y en esa semana, en esos 5 días, a mi hijo le cambió la piel completamente. Se le había curado toda la piel, porque la cara era lo que ya le supuraba. Pero teníais que verle todo el cuerpecito de un bebé, o sea, en sangre viva era, ¿eh? O sea, era una pena. Entonces, en 5 días se les saneó toda la piel. Y cuando volví, le dije al médico, mira qué le ha pasado, digo, hemos estado en España y tal, y dice, pues esto es que tu hijo necesita vitamina D en cantidades industriales. Ya da igual lo que tú le pongas de medicina, que este niño necesita sol, necesita sol. Bueno, total, que estuvimos hablando mi marido y yo, y en un principio pues dijimos, mira, pues me voy yo, aunque sea, me voy a vivir con mi madre, con los 3 niños, para que a mi hijo se le cure la piel. Y entonces, a partir de ahí, pues ya lo miraremos de vas viniendo, voy yendo, pero esto no puede ser porque esto es salud. ¿Vale? O sea, era un problema bien gordo, ¿eh? A mi hijo tenía unas costras así de gordas en el cuero cabelludo, horrible, pobrecito mío, horrible, horrible. Bueno, pues nos vinimos a España, mis 3 hijos y yo. Claro, también esto era una mudanza, o sea, no era muy caro porque no era la mudanza completa, pero eran los viajes, unas cuantas maletas y tal. Vale. En agosto ya vino mi marido del Reino Unido con toda la mudanza internacional y tal, y nos vamos a vivir a un piso en el mismo pueblo donde habíamos ido al principio, el que decía yo de alquilar, lo que alquilaba el piso por lo que entraba por lo que salía, ¿vale? Y entonces aquí pudimos volver a España, ¿vale? Volvimos a España, volvimos de alquiler también, porque nosotros ya donde habíamos tenido el piso, ya no queríamos volver a esa zona, de alquiler. Vale, en el 2019 estamos en ese piso, súper bien. ¿Qué nos pasó? Que claro, o sea, mi marido ya había ido, se fue del Reino Unido ya vendiendo el piso y vendiendo unas cosas para liquidarlo, ¿no? Entonces, aquí ya estábamos liquidados del coche, pero necesitábamos un coche para movernos, porque es un pueblo en la Costa Brava, donde estábamos, que si necesitábamos ir al hospital o algo, necesitábamos coche por los niños. Entonces, mi cuñada, se lo agradeceré toda la vida, como nosotros no teníamos crediticia porque llevábamos 2 años fuera de España, no teníamos aunque teníamos la declaración de la renta del Reino Unido, no contaba como válido para el banco, se ve que no le gustaba eso. Y entonces mi cuñada en el 2019 cogió un préstamo por nosotros que yo le iba pagando. Este préstamo eran 10.000 euros, ¿vale? Y yo cogí los 9.000 euros y entonces le decía, mira, no te voy pagando cada mes porque eran 165 euros, me acuerdo. Digo, no te voy pagando, pero yo cuando, de aquí de 10.000 euros, te doy 9.000. O sea, me das 9.000 y te quedas con los 1.000. Y entonces yo iba contando. Cada 5 meses pagaba los 1.000 euros, que en realidad pagaba más, porque lo iba pagando por adelantado, pero yo así lo iba haciendo. Entonces, era para comprarnos un coche, que nos compramos una tartana, ¡ay, madre mía! Una tartana horrible, o sea, horrible, horrible, el peor coche que he tenido en mi vida. Nos tangaron de una manera, o sea, fue un... Mira, estábamos desesperados y necesitábamos un coche
y nos cogimos ese y fue lo peor que pudimos hacer en nuestra vida, vaya. Bueno, total, que en el 2019, ¿vale? Que ya teníamos todo el tema de la hipoteca, este nuevo préstamo y tal, ¿vale? En donde estábamos, el piso era precioso, tenía muchísimo sol, tenía muchísima luz y tal, pero las calidades estaban muy mal hechas de la estructura y cada vez que caminabas, ¡brum!, sonaba un pom, 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 ¿sabes? Era como retumbaba. Y entonces, claro, siempre estaba yo cabreada con los niños que no hicieran ruido para no molestar a las de abajo. Bueno, total, que era una desesperación. Y entonces, esto fue en el 2019 cuando fuimos. Pues en el 2020, cuando ya hicimos un año, a finales del 2020, ¿vale? En noviembre, justamente en noviembre, hacemos la otra mudanza, que ya conseguimos venir al pueblo donde nosotros estamos viviendo ahora, pero estábamos viviendo en el pueblo. Yo vivo en una urbanización, pero esto es en el pueblo que está a 4 minutos en coche, o sea, 4 minutos, ¿vale? Esto es en el 2020. Pudimos comprar con todo lo que nos habíamos ido arreglando y tal económicamente, pudimos comprar todos los muebles, pudimos hacer la fianza súper bien, todo correcto, ¿vale? Yo iba pagando a mi cuñada cada 5 meses los 1.000 euros, perfecto. Entonces, esto en el 2020, en noviembre. En diciembre nace mi cuarta hija, Lucía, bueno, nuestra cuarta hija, Lucía, ¿vale? Diciembre, nace ella. Y nosotros habíamos hecho noviembre. El 4 de febrero, que es el cumpleaños de Sofía, en febrero, es que me acordaré toda la vida, ¿eh? En 4 de febrero del 2021, me salta una alarma para esta casa. Hacía 3 meses que nos habíamos mudado. Tener en cuenta que se está obligado, a ver, si no lo dice el contrato no, pero como mínimo tienes que estar un año viviendo en ese piso o en esa casa de alquiler, si no tienes que pagar el año entero, da igual que vivas, que no vivas, tienes que pagar. Vale, en el 2021, en el 4 de febrero, me salta la alarma sobre esta casa. En el 8 de febrero la venimos a ver. ¿Vale? La venimos a ver. Nos encantó. Nos encantó. Y yo en esta época yo decía, es que me encanta, es una casa como yo la quería, de una planta, todo plano, para que mis hijos tengan sitio, aunque es pequeñita, pero ya nos apañaremos, ya con el tiempo ya la iremos haciendo, ¿vale? ¿Qué nos pasó? Que claro, aquí nos quedamos pelaos, con todos los muebles de todas las habitaciones, todo. Tener en cuenta que íbamos a mudanza, mira, aquí una mudanza, luego otra mudanza, o sea, 1, 2, 3, 2 internacionales, que contar que cada mudanza internacional, solo la mudanza cuestan unos 5 o 6 mil euros con las cosas y los viajes. Luego, si tienes que alquilar y todo, en el Reino Unido, cuando hicimos la mudanza, tuvimos que pagar a tocateja medio año de alquiler por adelantado. ¿Vale? Luego hasta el medio año no pagamos, pero tuvimos que ir con ese dinero. Entonces, ¿qué nos pasó? Que yo decía, yo la quiero, porque además estaba súper bien de precio. Luego nos enteramos que estaba tan bien de precio porque la pareja se separó y quería venderla cuanto antes. Entonces, pues bueno, tuvimos esta suerte. ¿Vale? Pero ¿qué nos pasó? Que nosotros no teníamos dinero para... Un momentito.
nosotros no teníamos dinero para dar la entrada, solo para dar las arras y ya está. Bueno, ¿qué nos pasó también? Que esto era febrero y hasta abril no empezaba el periodo de la renta. Porque nosotros teníamos medio año de renta del Reino Unido y medio año de renta de España. Y entonces esto no le servía al banco. Y entonces tuvimos que esperar de febrero a abril para empezar a hacer la renta. Entonces, en esos 2 meses fue frugalidad total. O sea, aquí sí que fuimos ahorradores profesionales. Era mirar el céntimo, pero el céntimo al céntimo, una brutalidad. Entonces, aquí sí que lo que hicimos fue otra vez volver a aplazar el dinero del IVA, ¿vale? Para poder conseguir ese dinero y poder ponerlo en la entrada de la hipoteca. Así que aquí hubo otro aplazamiento, ¿vale? Del IVA. Entonces, ¿qué nos pasó? Que no llegábamos, es que no llegábamos. Y entonces nos dijo desde la inmobiliaria, nos dijo, oye, ¿por qué no miráis de cogeros un broker, ¿vale? Que os mirará la manera de si sois factibles o no sois factibles por los ingresos que tenéis y hacéis bueno, dice, os va a costar dinero, dice, pero seguro, dice, porque esta gente si no consigue hipoteca no cobran. Y entonces cogimos un broker, ¿vale? Que nos costó el broker, la operación, 6.000 euros, pero yo siempre digo que fueron los 6.000 euros mejor invertidos de la historia. De verdad que os digo que fue la mejor inversión. O sea, los pagué con gusto y ganas. Entonces, conseguimos la operación hipotecaria y tal, pero necesitábamos o sea, el porcentaje, el 20% que no llegábamos. Entonces este broker nos dijo, mira, podemos hacerlo de 2 maneras, lo hago yo o lo hacéis vosotros. Perdonad. Entonces dice, podemos hacer una cosa, dice, como vosotros tenéis una vivienda, dice, contratáis a alguien o un lampista o así. Esto fue un chanchullo, Dice, y entonces dice que os haga un presupuesto para un préstamo hipotecario, dice, pero lo tenéis que firmar el mismo día, o sea, o la misma semana que la hipoteca. Dice, no lo podéis firmar antes, dice, porque si no, dice, os saldrá eso y no os vais a... Dice, o lo hacemos nosotros por nuestra parte, dice que esto muchas veces, dice, lo hacemos nosotros, dice, y dice, es una medio trampa, dice, pero al final, dice, es una hipoteca en la que tú te estás metiendo, en un préstamo en el que tú te estás metiendo, ¿vale? Dice, si tú eres consciente que lo puedes pagar y no te pones en peligro financiero, mientras vosotros tengáis que no sea más del 35% de vuestros ingresos, lo podéis hacer. Entonces, como no era el 35% de nuestros ingresos, pues lo pudimos hacer. Entonces, en junio firmamos para la hipoteca, ¿vale? Que no llega a 450 euros al mes, más el préstamo que estábamos hablando de 300 euros al mes, ¿vale? Podíamos asumirlo perfectamente. Entonces, luego, después de todo esto fue en el 2021. En el 2022 tenemos la mala suerte, pero la mala suerte, de verdad, que se nos rompe la tartana esta que nos compramos de coche y tenemos que comprar otro coche. Y entonces el coche lo estuvimos mirando aquí durante X meses, porque sí, fue 6 meses, 6-7 meses, que estuvimos ahí ahorrando porque ya veíamos que la tartana se iba a morir.
¿vale? Entonces teníamos un dinero ahorrado en el que pudimos dar un poquito de préstamo, o sea, un poquito para el préstamo, pero igualmente tuvimos que coger otro préstamo personal. Por lo que aquí teníamos 185 euros del coche, ¿vale? Sé que es un poco complicado, ¿eh? la historia, pero yo luego os la resumo. Entonces, luego, en el 2023 nada, yo seguía pagando todo esto sin la conciencia de por qué no vas ahorrando y vas quitándote préstamos y vas quitándote historias. No entraba en mí eso, ¿vale? Yo sí que es cierto que cada vez estaba más angustiada porque sí que, aunque lo pudiéramos sostener, pero yo decía, madre mía, si hay un día o un mes que no nos entra el trabajo que le entra a mi marido, es que esto vamos a morir. Bueno, en el 2023 me hago yo autónoma y empiezo yo mi carrera de autónoma. Bueno, yo de momento lo que hacía era pagaba los autónomos, sí que iba haciendo ferias y tal, pero era lo comido por lo servido, ¿vale? No era mucho más, sino más que nada era porque mi marido me decía, es que Cristina, como no empieces a cotizar, los años corren y algo hay que hacer. Así que yo empecé a ser autónoma de lo mío y tal, súper contenta, pero claro, también era un gasto y unos ingresos y unos gastos. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? En el 2024 hay un momento que mi marido tiene que hacer unos pagos del IVA, pero cambian la manera en la que pagan la empresa y se tira 2 meses sin cobrar lo que tenía que haber entrado. Luego lo cobró, pero claro, esos 2 meses yo tuve que pedir un préstamo de 4.000 euros, ¿vale? Para pagar el IVA, ¿vale? Porque no me daba para todo. Entonces yo aquí ya decía, es que tengo que hacer algo para ordenar mis finanzas, porque sí que ya lo tengo ordenado lo que entra, pero si tengo algo así, no tenemos un colchón. Entonces esto fue en octubre, noviembre del 2024, ¿no? No, miento. En el 2024, en julio, fue cuando yo empecé a hacer el método de sobres, que fue, perdonad, fue en julio del 2024 cuando hago yo el método. Empiezo con el método. Pero sí que es cierto que en noviembre, esto es noviembre, tuve que pedir un préstamo, que os lo dije, método de sobres. Y entonces aquí ya, como yo ya estaba asqueada de todo lo que me había pasado económicamente, sí que empiezo en el 4 de julio, el método de sobres. En noviembre tengo que pedir el préstamo pagaba el IVA, pero no podía pagar la renta o algo así. Pero bueno, total, que tuve que pedir el préstamo de 4.000 euros, que en 3-4 meses me lo liquidé, ¿vale? Y entonces esto ya estaba liquidado, 3-4 meses, vamos a poner liquidado en 3-4 meses. Vale, y en el 2025, que ahora es donde estamos, ¿vale? En el 2025, finales de marzo, me vuelvo a refinanciar todo lo que era este préstamo con este préstamo, más añadí un poco para tener la misma el mismo, ¿cómo se dice esto? La misma mensualidad, pero sí que es cierto que añado yo dinero. Y entonces tengo aquí 486 euros
de mensualidad, pero tenemos 55.000 euros. Entonces yo lo que quiero deciros es que empecé en el 2005, llevo 20 años pagando y cada vez en más y más y más y más. Sí que es cierto que en 2024, con el método de sobres, a mí me ha hecho ordenar todas las finanzas de una manera en la que ya habéis visto que yo he tenido que hacer unos pagos y he tenido que hacer unos ingresos y tal, bien, pero aún me falta muchísimo. En el 2025 yo tengo del piso de abajo, os vais a reír, porque es una vergüenza, y el préstamo. ¿Vale? En el piso de abajo yo lo compré por 180, luego hicimos lo de 210 y luego fueron 245.000 euros, ¿vale? De 245.000 euros yo aún tengo 169.000 euros de deuda. Esta casa la compramos por 156.000 euros. ¿Vale? La hipoteca fueron de 130.000 euros y yo ahora debo 117.000 euros. En comparación, estoy pagando más de esta casa que, o sea, de capital que de esto. Y esto ahora es 55.000 euros y estoy pagando, que eran 51.000 euros, ¿era la última vez que lo puse? Esperaros, que ya no sé ni cuánto tengo. Ah, no, bueno, 50.699. Bueno, ¿vale? Entonces, realmente yo tengo una deuda que no solo son los 55.000 euros que os dije, son 169.000 euros, más 117.000 euros, más, vamos a poner 50.700, 336.700 euros de deuda. Esto es una burrada, o sea, a mí esto, la verdad es que muchas veces me pone muy nerviosa, me entran ataques de ansiedad y todo, me dan sudoraciones. No es broma, esto va muy en serio. Cosa que hemos hecho, aún teniendo el piso en alquiler que se nos acaba en abril del 2026, ¿vale? El fin contrato. En abril 2026, yo lo que he hecho es poner el piso ahora en venta. Ayer llamó mi marido y en julio del 2025 lo hemos puesto en venta con inquilinos. Mis inquilinos pagan religiosamente cada 5 de mes. O sea, yo esto no tengo ningún problema y además es demostrable que están pagando y están al día, ¿vale? Entonces, venta de piso, bueno, puesto, ¿no? Sería puesto en venta del piso. Entonces, cuando lo hemos puesto por lo que debo, o sea, lo he puesto por 170.000 euros, más que nada porque digo, como luego tengo que pagar un mes para quitar la hipoteca, es lo mismo. O sea, si yo pago 1.090 y algo, he puesto esos 1.000 euros para que yo quedarme limpia. No gano nada, al contrario, pierdo dinero porque ya estáis viendo que yo pierdo dinero con esta compra, pero, o sea, con esta venta, pero me da igual. O sea, prefiero quedarme limpio. Y entonces serán 336.700 menos 100. Voy a poner 169.000.
serán 167.700. Es que la cosa cambia muchísimo a nivel visual, ya emocionalmente ya cambia una brutalidad. ¿Que puedo sostenerlo? Sí. Que esto habría gente que dice, bueno, pues pon tu casa en venta, que yo ahora esta casa sí que la podría vender por 200.000 euros, por cómo estamos situados, y podría hacer una entrada de 80.000 euros y luego comprarme una vivienda de 300.000 euros. No lo quiero. No quiero más mudanzas, no quiero más créditos, no quiero más operaciones bancarias. Lo que quiero es quitarme cuanto antes este préstamo, quitarme esta hipoteca y poder vender también este piso y quedarme a cero y empezar ya a vivir después de más de 20 años pagando. Bueno, más de 20 años no, el 12 de julio hará 20 años que estoy pagando hipotecas y no quiero saber más historias. Es muy complicado, o sea, es muy fácil meterse en la rueda, lo estáis viendo, lo habéis visto. Es muy fácil meterse en esta rueda de préstamos, tarjetas, hipotecas, pero es muy, muy difícil y muy complicado el salir. Nos está costando un montón, nos está costando muchísimo esfuerzo, tiempo lejos de la familia por exceso de trabajo para pagar todos estos importes. No es ninguna queja ni culpabilizo a nadie porque nosotros solitos nos hemos metido, pero ya está, ya no queremos más. A ver si ahora que ya lo hemos puesto en venta, hace 20 años que lo compramos, a ver cuánto tardamos en venderlo. Ya nos han dicho que quizá cueste un poco más de venderlo con inquilinos, pero bueno, somos conscientes y para adelante. A ver qué nos depara el futuro. Vosotros veréis que estoy haciendo el caminito para quitarme los préstamos. Sí que es cierto que este año, por lo que os expliqué, voy a hacer estas vacaciones a Asturias, pero luego hay que ir abrochándose el cinturón y sacarnos pues las deudas de en medio. Mi marido dice en vez de pagar de 1.000 euros en 1.000 euros el préstamo, que ahorremos ese dinero, que siga yo haciendo la bola de nieve para el ahorro, para quitarnos capital de hipoteca, que a lo mejor así podemos, incluso si nos dijesen de rebajarlo, lo podríamos rebajar y no nos repercutiría tan negativamente, porque ya esto es, sabemos que en este piso no ha generado ganancias por lo que intentaremos paliar lo máximo posible el rebote negativo de la economía. Así que nada más, esta es mi historia con las deudas. Si queréis explicarme abajo las vuestras, estaré encantada de leeros. Si queréis decirme qué haríais vosotros si quitaros el préstamo o hacer como mi marido de quitar capital de hipoteca, también estoy abierta a que que me deis vuestra opinión, ¿vale? Así que nada más, que espero que os haya gustado. Sé que es larguísimo este vídeo, creo que es de los más largos que he hecho, pero bueno, pues esta es mi historia con mi crédito hipotecario. Así que nada más, me despido. Muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco enormemente, ¿vale? Venga, un besito. Adiós.